a todos en este momento que sean bienvenidos a este mundo mágico, porque vamos a tener diferentes posiciones y yo en estos eventos o en estas charlas, a veces les digo, yo quiero hablar más desde la experiencia, más que simplemente transmitir algo que nosotros podemos investigar o leer. Entonces, cuando yo hablo de la experiencia, veo el día a día en adaptaciones, en pacientes prequirúrgicos, en pacientes posquirúrgicos, y veo que siempre el detalle está en no haber hecho algo antes de. Y yo creo que acá nos tenemos que encaminar y ser muy enfáticos en eso, en el qué hacemos antes de. Entonces, bienvenidos a este mundo mágico. Yo creo que los que amamos la superficie ocular, los que amamos la optometría, pues yo creo que es el pilar tan importante para poder tener casos exitosos. Y yo creo que todos hemos cometido errores y en el día a día nos pasa una adaptación que uno dice, pero ¿qué falló? El lente, el diseño, el material, la refracción. Pero antes de eso, ¿qué hay? Y acá es donde yo quiero centrarme con mis ejemplos. Yo creo que los que han estado en mis presentaciones saben que trato de ser un poco didáctico para entenderlo, ¿sí? Y yo creo que cualquiera de nosotros puede querer o anhelar tener un auto de estos, ¿sí? El que le guste, un convertible, una camioneta, etcétera. Pero para tenerlo, y yo creo que la primera condición para poder andar con un carro de estos, pues es que las carreteras estén en óptimas condiciones. En época del Mundial ponía el ejemplo de la cancha. Ahora ya se acabó el Mundial, simplemente quiero plasmarlo con un auto. ¿Quién no se va a enamorar de un auto de estos? Pero si yo me voy a encontrar calles bogotanas, sé que hay personas de otros países como esta, pues creo que la respuesta no va a ser la adecuada. Yo puedo tener el lente supremamente bien calculado, el mejor diseño, el mejor laboratorio, el mejor equipo comercial, pero si se me olvidó algo, cuando me entregaron el auto y la carretera estaba así, pues simplemente no se va a dar el éxito. Entonces, creo que en nuestra práctica diaria y más en la contactología y más cuando trabajamos contactología especializada, hay mucha referencia, hay referencia a decir, te envío este paciente para. Y ahí es donde yo me he dado cuenta que puede estar el principal error cuando no tomamos la decisión acertada. Yo soy la solución, pero cuando a mí me refieren un paciente, se asume que el resto está completamente revisado. Si es un paciente de primer vez, si es un paciente que es de mi consultorio, pues muy seguramente yo tengo las herramientas previas para poder haber hecho el análisis. Pero cuando me buscan como solución, pues a mí no se me tiene que olvidar el de dónde debo partir para tener éxito en la presentación. Se me olvidaba algo, lo tengo planteado más o menos para 1 hora 45 y poder tener obviamente un espacio para pequeñas intervenciones. Entonces, a veces el problema es que la solución soy yo, ¿sí? Entonces, en lo personal me puede pasar. A mí me refiere a un paciente cuando la superficie está supremamente alterada y me dicen, ve, ayúdame con esto. En contactología, cuando se hace contactología especializada, muy seguramente tiene miles de alteraciones a nivel de córnea o superficie, etcétera. Nos lo refieren y nosotros somos la solución, ¿sí? Entonces, hay que volvernos a lo básico que para mí es elemental y es entender esta fase, este concepto tan sencillo, pero que a veces se nos olvida y es qué son los lentes de contacto, ¿sí? Y textual, lo podemos decir, es un dispositivo médico legalmente que va a transmitir oxígeno, pero que son usados sobre la superficie ocular para mejorar la visión. Miren este complemento de esa frase que es superficie ocular para mejorar la visión. Si yo voy a hacer una adaptación, no voy a hablar de sencilla, porque en ningún caso para mí es sencillo, porque todos los casos deben tener la misma atención, pero si yo hablo de un caso, podemos decir manejable, una miopía simple, es tan importante la superficie como en la adaptación de un lente de gran diámetro, un lente de apoyo escleral.
Pues que básicamente están para eso, para restaurar visión o para mejorar la calidad visual de un paciente. Entonces, esta definición por eso me encanta tanto y la he presentado varias veces porque va sobre la superficie ocular. Pero como vamos a un nivel donde nosotros debemos estar completamente seguros, yo siempre les digo que para mí, y esto me lo han escuchado en varias oportunidades, el éxito de una adaptación no solo va en el lente. Y soy amante a los exámenes de diagnóstico. Dentro de mi experiencia manejo muchos exámenes de diagnóstico y en el día a día veo que se nos están pasando ciertas cosas, ciertas pautas, ¿sí? Entonces yo puedo ver un polo posterior perfecto. Para Julián Triviño no existe la perfección en la retina. Y si nosotros vamos a retina, adaptación en miopes, en adaptación a hipermétropes, en adaptación en ectasias corneales, en adaptación de posquirúrgicos que fueron miopes, creo que la parte más relevante es el polo posterior. ¿Sí? Entonces yo digo, hay que iniciar una adaptación por estar completamente seguros cómo está la parte de atrás, ¿sí? Y vamos a poner unos ejemplos a ver si todo es tan tranquilo como nosotros lo podemos visualizar a veces. Es tan importante visualizar los dos ojos, porque en un nervio óptico sospechoso, asimétrico, es donde nosotros podemos empezar a determinar patologías tan populares como el glaucoma. Si nosotros nos vamos a un segundo paso, ¿sí? Yo diría que la superficie ocular es, pues creo que es la herramienta esencial para tomar una decisión de sigo o espero, porque nunca vamos a decir no puedo adaptar el lente de contacto, pero sí ciertas condiciones. Y ahí también voy encaminado a Las lo que llaves, hablaba con la parte de la retina, las llaves las ¿sí? tienes. Encaminado en la parte de la retina, no encontramos un polo posterior totalmente normal. Yo cuando describo una retina, a veces hay hallazgos pequeños, pero decir completamente normal, no sé. Y en superficie pasa exactamente lo mismo. Y recuerden, la superficie es una unidad dinámica, que en la mañana puede estar bien, el mediodía no sé, y en la noche, quién sabe. Y que también depende de muchos factores que ya vamos a entrar en contacto. Y la otra adaptación exitosa que creo que muchos de los que están acá pues ya son demasiado expertos en toda la parte de ayudas diagnósticas, ¿sí? Entonces yo no puedo adaptar un lente de contacto, ¿sí? Sin tener un mapa tomográfico de la córnea. Pero ojo, ¿por qué lo incluyo dentro de esta presentación? Porque para poder tener un estudio de córnea perfecto, la superficie tiene que estar bien. Entonces, hemos evidenciado errores en mapas topográficos a nivel corneal, en biometrías, ¿sí? Que es cálculo de lente intraocular, que hay una responsabilidad bastante grande por alteraciones en la superficie. En cálculo de lente intraocular hemos tenido errores de más o menos, ¿sí? Una dioptría, que eso es demasiado, porque la curva se ve alterada y cuando hacemos los cálculos, pues indiscutiblemente lo vamos a ver. Y en córnea también pasa, ¿sí? Cuando tomamos un pentacam, hay una flechita pequeñita, bueno, pero tomamos el QS, ¿sí? A veces puede salir ok, pero no quiere decir que el examen esté bien tomado. Y la lágrima tiene mucho que ver ahí. Entonces, como vamos a ejemplo, acá no puedo hacer esa preguntadera que me gusta a mí, pero yo quiero que ustedes analicen todos, ¿sí? Ahí en la pantalla. Uno, la edad del paciente, fecha de nacimiento 2009. Y dos, cómo ven los nervios ópticos. Pacientes de la vida real, paciente de -2, nacida en el 2009, ¿sí? Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando? 16 años, 17 años. Y estamos encontrando un nervio con estas características. Insisto, estamos hablando de superficie, pero para llegar a superficie debemos dejar como prioridad que si la parte de atrás está perfecta, me voy hacia adelante. Y ese siempre va a ser mi mensaje. Un nervio óptico de un tamaño promedio, sí, pero asimétrico también. Una excavación aumentada en ambos ojos, pero asimétricas. Entonces, estos son los casos donde yo digo, sigo, espero o qué hago. Llegó muy normal, no quiero utilizar gafas por su edad, completamente normal. Hay múltiples opciones ahora.
pero cuando me voy al análisis del consultorio encontré esto. Solicité, ¿sí? Unas fotos de nervio. No va a pasar o no la voy a catalogar como un paciente glaucomatoso ya, pero tengo una base. Se requerirían otros estudios, los tiene. Está en observación, no es un glaucoma diagnosticado, pero son casos de la vida real, ¿sí? Entonces, hace un par de días de una presentación en México, ya les voy a mostrar unas imágenes, pero encontraba casos donde yo decía, enviaron a este paciente a hacer un estudio, digámoslo así, muy sencillo, remitido por un colega para mirar la posibilidad de cirugía refractiva. Entonces, ahí requerimos dentro del diseño del consultorio toda la parte optométrica, toda la parte de superficie, toda la parte de retina, etcétera, etcétera. Fue referido por el colega y cuando voy a mirar un fondo encontré esto. Entonces yo me preguntaba, como la imagen, todo tranquilo. Espere, primero, tenemos que confirmar qué pasó. Esto es de la semana pasada, esto es del 1 de agosto. Y ahí es donde empieza uno de mis debates, ¿sí? Nosotros debemos arrancar a hacer una adaptación de una vez con el lente de prueba, con la refracción, o esperamos un momento y estamos completamente seguros que toda la parte de atrás esté idónea para seguir. Pues este paciente me llamó la atención, una lesión unilateral, creo que es evidente. Está en un manejo por posible PIC del nervio óptico o la foseta del nervio óptico o un coloboma del nervio óptico. Es unilateral, ¿sí? Pero insisto, fue referido por un colega, ¿sí? Este paciente es del 82 para posible cirugía refractiva. Entonces, esos son los mensajes, ¿sí? No empecemos hasta que no estemos completamente seguros. Y no quería avanzar sin antes mostrarle algo que me pareció y me llama muchísimo la atención ahora con el boom que tenemos tan importante y tan juiciosos que estamos con el control miopía. Porque a veces nos centramos, ¿sí? En herramientas bastante importantes, ¿sí? Como lo pueden ser medir la longitud axial o mirar qué diseño es enfoque periférico si hablamos de lentes oftálmicos o lente de contacto, etcétera. Pero cuando un paciente no recupera visión, este es un paciente que llegó, ¿sí? También referido por ambliopía, ojo derecho. Entonces, cuando indago, ¿ya te hicieron una serie de exámenes? No, no, no. Hago una valoración completamente normal y veo en la retina unos cambios a nivel de la mácula del ojo derecho, ¿sí? Y pues mi primera herramienta fue, ahí les tengo señaladita la fecha de nacimiento que es del año 2015, o sea, es una chica de 9 años, va a cumplir 9 años. Y me llamó la atención que dije, pues hay algo que no me cuadra. Le solicité un OCT de mácula y creo que los hallazgos son evidentes. Los que están familiarizados con estos mapas, si no, lo quiero explicar de una manera muy rápida y muy sencilla. Miren el mapa que dice ojo izquierdo y esto es completamente normal, ¿sí? Es una retina normal donde vemos la reflectividad de todas las capas uniformes, la depresión foveal sin problemas, la relación de la membrana de Bruch con el EPR sin problemas, el mapa de espesores, alguno me dirá, pero eso no se señala en colores. En menores de 18 años no hay, digamos, una base normativa para el análisis de los espesores ni en nervio óptico ni en mácula. Entonces, ahí uno tiene que aprender de cifras. El espesor central foveal está en 259 micras. Eso es completamente normal. Pero ven la arquitectura de la retina y pues creo que nos da una tranquilidad bastante enorme. Cuando miro el ojo derecho, pues creo que los hallazgos son completamente diferentes, ¿sí? Veo ya un desprendimiento del neuroepitelio, ¿sí? Acá lo estoy señalando. Ya veo una irregularidad o una tracción vitrorretiniana, ¿sí? Que está localizada en esta región de la mácula y adicional veo una membrana epirretiniana, ¿sí? Entonces, esto no es de asustarnos, no es de todos los días, pero cuando hablamos de control miopía, si hacemos la adaptación de ortocado o lentes de contacto o lentes de desenfoque periférico con oftálmicos, mi mensaje siempre es el mismo. Mire, nosotros estamos en un país donde tenemos muchos privilegios, como optómetras, poder dilatar, poder ordenar exámenes, poder formular, y a veces
como que nos limitamos simplemente a lo que nos enviaron, ¿sí? Le hice unas tomas en nervio óptico y en el ojo derecho, ¿sí? Bueno, empiezo por el izquierdo. Esto es un hallazgo completamente normal, que es la excavación, ¿sí? O el nervio deprimido, ¿sí? Excavado. Pero cuando nos vamos al nervio derecho, este es un corte de profundidad. Cuando hago profundidad es porque sospecho de drusas, que son todos estos espacios en el nervio óptico. Entonces, me llamó muchísimo la atención y quise traer este caso porque es de los casos donde usted dice, Dios mío, mi responsabilidad es demasiado grande. Supongamos, llegó al consultorio, estos son pacientes donde si el nervio óptico está alterado, la mácula está alterada, sospechen de algo diferente. Es una neuritis óptica. Entonces, todos los hallazgos van a ser una patología bastante compleja donde tenemos que hacer una referencia adecuada a neurología, a reumatología, medicina interna, porque tienen que buscarle una enfermedad de base, mogas de enfermedades desmielinizantes, eh, todos los síndromes o toda la parte de las autoinmunidades como artritis reumatoidea juveniles, que son escenarios que se pueden presentar en la parte posterior del ojo, pero también en la superficie. Y por eso quería tener esta introducción. Me parece bastante interesante poder enlazar todo porque nuestra práctica creo que tiene que ser así. Entonces seguimos, ¿sí? En los mapas topográficos, yo a veces les digo que nos confiamos muchísimo y nos confiamos de esas córneas esféricas de 44, 45, una miopía de 3. Ah, no, eso todo está muy bien. Recuerden que topográficamente, ¿sí? No encontramos las ectasias. Tomográficamente las encontramos por la cara posterior de la córnea. Entonces, esto, y es un consejo de colega, de amigo, siempre les digo, no hagamos una adaptación sin tener claro la parte posterior, y la parte retinal, la parte corneal con un análisis tomográfico. De para adelante hay muchísimas opciones más, ¿sí? Depende lo que estemos trabajando, lo que estemos desarrollando, si estamos hacia escleral el recuento, perfilometría, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ser lo elemental para todos, no importa el nivel que estemos, ¿sí? Si estamos en un nivel le decimos, no, yo apto mis lentes de contacto blandos, etcétera. Acá nosotros somos responsables de la salud, pero no solo miremos la salud visual, miremos la salud integral. El cuerpo nos habla, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, pues mis queridos colegas, ahí sí, los digo a manera de broma, es hora de enviarnos al agua o mandarnos al agua con seguridad, ¿sí? Porque estoy seguro que puedo hacer una muy buena adaptación. Esta imagen me encanta porque yo les digo, yo creo que los que tenemos hijos en una edad menos de 5 años no somos tan relajados de botes a la piscina sin ninguna seguridad. Entonces, hay que botarnos a la piscina con seguridad. Sí, estos días hablaba y presenté una imagen que también me encanta porque a veces, sí, entre nosotros mismos, entre el mismo colegaje, somos muy tiburones, ¿sí? Y uno dice, ¿eso para qué? ¿Para qué entra a esa charla si va a hablar de lo mismo, de lo mismo? O ¿para qué le pone fluoresceína si eso es un niño, eso no tiene, no va a pasar nada? Entonces, a veces nuestro esquema, ¿sí? Tiene que ser totalmente protocolizado por nosotros. Y el criterio de nosotros, créanme que es el que hace que los resultados sean muchísimo mejor. Entonces, de esta manera y con esta introducción un poquito trágica, con ese par de casos que les pongo, pues básicamente hay cifras que son reales y son cifras que a mí me parecen oportunidades. A mí no me parecen, pues obviamente, si hablamos de salud pública, impactan, pero para mí son oportunidades, ¿sí? Porque hablamos de aproximadamente un 60% de personas sufren de enfermedad de ojo seco y yo creo que es cierto. Ustedes en este momento, estando frente a la pantalla, evalúense, ¿sí? Hay ardor, hay molestia, hay sensación de cuerpo extraño, hay. ¿Cuántos síntomas nosotros no podemos tener de ojo seco? Y a veces los normalizamos, ¿sí? Yo cuando hago consulta de ojo seco, yo les digo, miren, tener ojo seco no es el problema. El problema es saber cuál es la causa. Lo normal, que sea el ojo, nos podemos tranquilizar, ¿sí?
Y es la tercera cifra que quiero mostrarles. Difusión de glándulas de meiomio. En un estudio de microcirugía en Barcelona, en el Instituto de Microcirugía, hablan del 86%. En Argentina hablan del 85%. En Colombia, estudios que hemos hecho dentro del laboratorio, hay uno que está próximo a publicarse. Aproximadamente el 75-76% de lo que veo en superficie es por disfunción de glándulas o asociado a evaporación, ¿sí? Entonces, si yo le explico al paciente, vamos a descartar que sea del ojo, pues como la imagen anterior, todo tranqui, porque realmente es un manejo que podemos hacer a nivel de ojos, ¿sí? Hay cosas sistémicas, hay cosas a nivel del cuerpo, pero no graves o relevantes. Pero si nos vamos al otro proceso, cuando nosotros empezamos a descartar problemas de enfermedad de ojo seco asociados a enfermedades, ahí sí todo cambia. Entonces, ahí va la responsabilidad de nosotros, ¿sí? Un paciente que me puede llegar muy tranqui a una adaptación de lentes, pues básicamente yo puedo encontrar hallazgos que me pueden encaminar que esto va hacia una enfermedad autoinmune como un Sjögren, un lupus, una artritis reumatoidea, y es nuestra responsabilidad poder plasmarle la tranquilidad al paciente, pero saber que el proceso va por otro lado. Nos ha pasado y en experiencia quirúrgica, pacientes que llegan con mucho entusiasmo y muchas ganas de refractiva, cuando hacemos lo normal y lo que quiero mostrarles a continuación de consultorio, pues nos encontramos hallazgos compatibles con enfermedades autoinmunes. Primero hay que decir, no se puede, ¿sí? Porque todo no es quirúrgico, pero también si fuera una adaptación, no puedo decirle no se puede, pero esperemos que tenemos que mirar otro problema o otra base. Entonces, pues básicamente las estadísticas están para que nosotros las aprovechemos. Yo a los pacientes les explico que la enfermedad de ojo seco tiene una prevalencia tan alta que a veces nosotros podemos dejarla pasar por alto, ¿sí? Hay algo que me encanta ahora, ¿sí? Y eso lo he plasmado tanto en laboratorio, pero en mi práctica diaria es medir simplemente posición de lectura o un parpadeo, ¿sí? 10 a 20 parpadeos por minuto. Y he encontrado que están en consulta, los analizo y no pasan de 2, 3, y realmente son pacientes totalmente sanos. Ey, démosles instrucciones de ese famoso higiene visual. Decirle, ponte la foto de tu amigo, de tu mejor amigo, de tu novia, de tu amante, que quiera, al lado de tu pantalla. Cuando voltees a mirar, acuérdate y parpadea. Entonces son cosas que podemos manejar muy, 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 pero sencillas en nuestro consultorio. Entonces seguimos. Ahora sí nos vamos para lo que nos trajeron, ¿sí? Primero nosotros vamos a tener en esta sesión, ¿sí? Lo que es diagnóstico. ¿Por qué? Porque un error que podemos estar cometiendo, ¿sí? Pero yo creo que ya con toda esta educación que hemos tenido en estos últimos años, no es tan así y es tomar la decisión con todo el respeto del médico general. Tú llegas con cualquier molestia y sales con un medicamento. Pero cuando vamos a una medicina especializada, que así debemos trabajar nosotros, sales con un estudio, ¿sí? Si vas donde tu neurólogo, él no te va a decir, mire, tomes esta pastilla porque tiene dolor de cabeza. No, primero miremos un TAC, una resonancia, ¿sí? Un TAC de senos paranasales, que te vea el otorrino, que te vea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay decisiones terapéuticas inmediatamente. Acá pasa lo mismo. Si yo veo un hallazgo, hey, espere. Sí, puedo manejar algo por ahora, pero yo tengo que buscar la causa, buscar la teología, buscar el origen, buscar el génesis, como lo queramos llamar, pero hay que buscar en la causa para poder hacer o enfrentar un muy buen tratamiento. Los lentes de contacto son tratamientos. Entonces, si yo a un paciente le muestro las características, pues básicamente me va a decir, entendí, y ahí me va a aceptar un tratamiento. ¿Yo puedo adaptar un lente de contacto con glándulas amputadas? ¿Glándulas de Meibomian? Sí, pero haciéndoselo entender al paciente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Hay un texto guía
un texto hermoso, un texto que los invito a que lo tengan dentro de su computador, dentro de su celular, dentro de donde usted quiera, pero que lo podamos analizar. Y es el trabajo que hizo de ustedes, ¿sí? Que es muy lindo, pero pues básicamente nos da unas pautas, nos da una guía y nos dice que no existe una prueba gol estándar. La osmolaridad, ya voy a tocar el tema, lo dicen como la prueba más relevante, pero no nos la catalogan como la prueba gol estándar. ¿Qué busca el DIUS? Que nosotros diagnostiquemos y tratemos bien. Pero ejemplos, y ejemplos que me encantan a mí, yo me pongo primero las medias y después los zapatos. Si lo hago al revés, algo no queda bien. ¿Estamos? ¿Sí? No me puedo poner el bloqueador y después ducharme. No, primero me ducho y después el bloqueador. Porque si protocolizamos y hacemos las cosas al derecho, pues los resultados se van a dar. Se minimiza la posibilidad de riesgo. Y con los lentes de contacto, yo, digamos que todavía, ¿sí? Y con cifras, hablamos de una deserción grande, ¿sí? De más del 65% en el último trabajo que revisé de lentes de contacto. Y yo digo, ¿será que es culpa solo de los pacientes? Sí, no me los aguanté. Esa es una respuesta del paciente. Pero, ¿cómo estaba lo que yo tengo que preparar antes? ¿Sí? Entonces, sé que es mucha información, pero pues obviamente lo que quiero yo es que la articulemos. Entonces, Dios nos dice que hay técnicas, hay pruebas diagnósticas, hay objetividad. Y eso me parece tan importante porque todos los que estuvimos en pregrado hace un par de años, ¿sí? 15, 20 años, yo creo que cuando hacíamos esa clínica de lentes de contacto, se manejaba igual, se manejaba un Schirmer, se manejaba un Bud, nos hacían pintar el fluorograma. Entonces yo creo que eso lo veníamos o lo traemos de escuela. ¿Qué pasa? Que ahora la tecnología, y hay que utilizarla, pues básicamente nos da objetividad y la aplicación clínica, ¿sí? Yo no me puedo quedar haciendo un campo visual con perimetría de arco como nos lo mostraron en la universidad en algunos años. O no puedo solo pensar para analizar un nervio óptico, hacer una topografía del nervio óptico, porque eso existió. No, pues yo creo que ya hay herramientas que debemos utilizar. Entonces, dentro de ese trabajo bonito que nos dio que nos da el DIUS desde su versión 2007, 2017, 2023, pues no lo subclasificó por etiologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hablamos de calidad ni cantidad, hablamos de estabilidad, hablamos de volumen, hablamos de composición, hablamos de daño en la superficie, hablamos de inflamación, hablamos de espesor de la capa lipídica, hablamos de el análisis dinámico de la superficie y la evaluación del párpado. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero todo eso es un examen larguísimo. Sí, pero en las herramientas del consultorio podemos minimizar muchas cosas. Entonces, para no olvidar, ¿sí? La superficie ocular, como les decía, es dinámica y depende de muchas cosas. Entonces, yo pienso que es tan importante que nosotros tengamos en cuenta nuestra ubicación geográfica, la ocupación del paciente, la hidratación, medicamentos, etcétera. Ya les voy a mostrar algo también que he diseñado. Pero el punto importante es que nosotros tengamos en cuenta que si yo evalúo a un paciente a las 7 de la mañana y él dice, no, es que yo me levanto bien, pero el problema es a las 5, tómese el tiempo de decirle, venga, ¿por qué no intentamos? Yo sé que, pues yo creo que por fortuna todos tenemos agendas, pero intentar hacer ciertas cosas en el horario donde el paciente refiere las molestias. Y eso me ha parecido un punto o un plus cuando hago un análisis integral, porque puedo mirar las diferencias de cómo está la mañana, cómo está la tarde. Hay muchos pacientes que dicen, después de las 4 de la tarde me siento mejor. Y usted dice, pero ¿por qué? Eso no sería como lo contrario, ya está cansado. Depende, en ciudades de alta humedad, son Barranquilla o de temperaturas totalmente diferentes, a esa hora es donde se pone fresca la ciudad. Entonces, todos esos son ítems y son detalles, ¿sí? Hay una palabra que está muy de moda que son perlas clínicas que uno debe tener en cuenta. Entonces, si nosotros hablamos de la superficie ocular, este es un concepto que me encanta, que se denomina los marcadores homeostáticos, ¿sí?
que básicamente es la cantidad mínima de cosas que yo debo tener en cuenta para sospechar que existe una enfermedad de ojo seco o una enfermedad en la superficie ocular. Lo mínimo, o sea, esto es lo recontra mínimo y lo puedo hacer en el consultorio. Dios nos habla de tres cosas y de tres cosas importantes. Uno, el tiempo de ruptura de la película lagrimal, que nos mide la estabilidad de la película lagrimal. Si está por debajo de 10 segundos, sospeche. Así de fácil. Muchos se preguntarán, bueno, yo lo puedo hacer con fluoresceína si quiero, lo puedo hacer invasivo, hágalo, ¿sí? Lo importante es que lo tenga. Si usted lo hace con fluoresceína, puede mirar daño en la superficie y puede mirar el buto. Está haciendo algo pro enfermedad ocular. Entonces, eso me parece bastante interesante. Voy a ir al tercero de los marcadores homeostáticos, las tensiones vitales, ¿sí? Esa homeostasis, cuando hablamos de tensiones, yo creo que tiene que ser una herramienta indispensable, ¿sí? Así como tenemos nuestras cajas de pruebas, como tenemos todo diseñado para hacer las pruebas, si nosotros no tenemos lo mínimo, que son las tinciones, no vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la córnea habla, porque la conjuntiva habla y porque el borde palpebral habla. Entonces, esos tres factores van encaminados con una adaptación exitosa. Si yo encuentro un tiempo de ruptura por encima de los 10 segundos y no encuentro marcadores a nivel de córnea conjuntiva o en el borde palpebral relevantes. Cuando yo hablo de relevantes, ¿sí? Es que ya estén, digamos, contribuyendo a que hay muchos síntomas. Uno encontrar punticos aislados tanto en córnea como en conjuntiva o una línea marcada por menos de 1 milímetro, tampoco seamos trágicos. Pero yo estoy convencido y haciendo esto tanto tiempo y tantas veces, pues que no hay una superficie que usted diga, esta es superficie 100% perfecta, ni siquiera en los niños. Eso está para otra oportunidad, pero ya tenemos argumentos en los niños, que hay una prevalencia alta de enfermedad de ojo seco en niños. Y hay un tercer factor que se llama la osmolaridad. La osmolaridad viene a ser esa cantidad de energía o el equilibrio que tienen los electrolitos en la superficie. ¿Qué pasa? Que de esos tres marcadores yo digo, ese lo tacho. Le digo, pues, en mi experiencia no es una prioridad. ¿Y por qué no es una prioridad? Por dos cosas. Uno, por resultado y dos, por costo-beneficio. Es una prueba costosa que dependes de un equipo, pero dependes de un insumo que una tarjeta electrónica para osmolaridad está alrededor de los $20 que te sirve para un ojo una sola vez. ¿Y qué pasa? Que he encontrado osmolaridades o hiperosmolaridades muy comprometidas sin daño en la superficie o hipososmolaridades con daño marcado en la superficie. Entonces, para mí es un marcador que no es tan relevante como lo puede ser el tiempo de ruptura y las tinciones. Entonces, de esos tres, ¿sí? En mi consultorio, ¿cuántos puedo hacer yo? Dos. Y ya estoy empezando a hacer una diferencia en mi consulta con todos los pacientes. Yo creo que soy amante de los protocolos, ¿sí? A mí en lo que yo coordino digo es que si yo les dejo esto, tratemos de hacer esto. Me han dicho cuadriculado, pero lo que me interesa es que tengamos una data y una estadística y que las cosas vayan bien, ¿sí? Dentro de mi consulta o dentro de los exámenes de diagnóstico que coordino, la idea es que todo salga igual, que este paciente y este paciente, si es blanquito, si es morenito, si es alto, si es bajito, se haga exactamente lo mismo para poder cruzar y saber si hay alguna diferencia o no. Pero si yo tomo la decisión de, uy, a este le pongo fluoresceína, no, a este le voy a poner verde lisamina o a este, no, se me acaba la verde lisamina de esta cara, entonces solo le pongo fluoresceína. No, porque estamos dejando la posibilidad de que existan márgenes de error o sesgos, como se dice epidemiológicamente. Entonces, mis queridos colegas, vamos bien de tiempito. En el consultorio, ¿quién tiene el control? ¿Sí? Entonces, yo les mezclo cosas con lo que podemos hacer en una unidad de diagnóstico, pero en el consultorio, que es el lugar y el espacio donde nosotros estamos, ¿quién tiene el control? Todos los que están detrás de la pantalla. Entonces, protocolicemos. Miren, la anamnesis.
La anamnesis a veces se convierte, y voy a ir a esta primera página, a una anamnesis guiada o seleccionada dependiendo algo. Creen un cuestionario. Esto es un cuestionario que yo diseñé, sencillísimo. Y es lo mismo que nos enseñaron en algún momento en la universidad. Síntomas, exposición a factores ambientales, enfermedades, gotas, cirugías, medicamentos o utilizar lentes de contacto. Sé que en contactología hay un protocolo de historia clínica en contactología. En superficie hay algo muy parecido, pero en consulta también nos sirve, o sea, es exactamente igual. ¿Qué hago yo? ¿Sí? A ese le adicione algo, es el famoso OSDI, y es la información que el paciente nos va a suministrar. Entonces, el primer ítem en consultorio, guiemos al paciente que nos dé la información. El OSDI 6, que fue la actualización que hizo Dius en su última versión, bajó a 6 preguntas donde nos indaga el último mes. Diferencia con el OSDI 12 era última semana y básicamente nos estaba preguntando 12 cosas que me pareció un poco extenso y sesgaba mucho porque era última semana. Acá estamos hablando del último mes. Con este mapa, con el OSDI, yo voy a determinar síntomas, la sintomatología del paciente. Y con este voy a ser un poco más objetivo en los hallazgos que puedo yo pensar, presentar, sospechar, como lo queramos decir. Si yo en esta última parte pongo, por ejemplo, tratamiento con medicamentos para el acné, si le dice que sí, focalizado, puede haber una alteración en la secreción lipídica, glándulas de meibomian. Pero si me aparece síndrome de Sjögren o tiene artritis ya diagnosticada, me voy para el otro camino, que es autoinmunidad. Si no sabe, pregunte. Articulaciones, ¿sí? Mucosas, boca, nariz, oído, piel. Hay que preguntar. Y para mí es la clave, me quiero volver acá, a información suministrada por el paciente. Entonces, un gran error que podemos tener, ¿sí? En muchos lugares es el tiempo. Y el tiempo a veces lo aprovechamos de otra manera, pues digamos en nuestra parte clínica, pero no se habla tanto, no hay tanto contacto con el paciente. Entonces, ahí hay un punto, y acá también me salto a la información suministrada con el paciente y es indagar un poco la parte anímica, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Ha dormido bien? ¿La familia? ¿Los hijos? Etcétera. ¿Cómo se encuentra todo? El trabajo, ¿cómo le ha ido? ¿Sí? Usted le dice, no, me estoy separando, perdí el trabajo, pues usted va a imaginar que por ahí pueden haber muchos síntomas también. Pero hay algo que me encanta preguntar ahora y esto también ha sido de la evolución del DIUS 3 y ha sido la alimentación. ¿Qué desayunaste? Mire, es una pregunta que no es indiscreta. ¿Qué desayunaste? No, colombiana con salchichón. Ok, bueno, ¿y hoy? Porque te cogió el día. Ah, no, ayer también. No, me como una libra de queso en la mañana. No, huevos, no. Esa dieta nos puede encaminar a saber si hay un problema también a nivel metabólico. Entonces, hablar con el paciente me parece a mí espectacular. Entonces, en esta me voy a saltar porque de una vez, listo, ya tengo mis datos y me fui. Evaluación parpedoral. Mire, yo creo que esto es una de las cosas que no podemos dejar la palabra básica, pero tampoco podemos normalizar que ya pasó. Evaluar el tarso, evaluar cómo está la posición del párpado, ¿sí? Buena posición, irregularidad en el mismo, arriba, abajo y expresión de glándulas de Meibomian. No necesitamos ahí tecnología, no necesitamos nada más que la lámpara hendidura y simplemente un aplicador o un cotonete, como dicen en Ecuador, como lo quieran llamar. Pero básicamente usted puede limitar si hay un problema evaporativo en estas 4 imágenes. Listo, la superior es un Demodex que hablan por sí solos a veces, ¿sí? Porque hay características clínicas que nos pueden delimitar eso, pero si tenemos información suministrada por el paciente, una muy buena anamnesis, nos vamos a evaluación del párpado, recuerden la frecuencia de parpadeo y estas 4 imágenes, una panorámica del tarso, una evaluación directa donde veamos el borde, pestañas y todos los anexos y expresión de glándulas. Complejo no es. Dentro de nuestro protocolo de lentes tiene que existir esto, ¿sí? Y miren, yo se los digo de manera
personal. Nosotros a veces cerramos, y yo creo que lo erré muchas veces, pero a nivel del ámbito quirúrgico pasa, ¿sí? Porque a veces no sé si sea la palabra adecuada, pero el intentar dar la solución o hablar de la mejor solución, quirúrgicamente hablando, explicar que es un lente multifocal, un lente trifocal, un lente DOF, un lente monofocal, una fericidad, un lente que va a bajar aberraciones, etcétera. Y lo digo porque estoy en mucho contacto con eso, se nos olvida esto. Vemos la catarata, ¡pum! Mire, le tengo estas opciones de lentes, pero la superficie es tan importante para esto que debemos nosotros también engranarlo en nuestra práctica en contactología también. Entonces seguimos. Hablamos de evaluación palpebral. Ahora nos vamos a la estabilidad de la película lagrimal. Estabilidad, ¿sí? Ese concepto, y ayer en una charla lo pregunté, ¿para usted qué es el good? Calidad. No, estamos hablando de la estabilidad de la película lagrimal, no hablamos de calidad. Yo lo puedo tomar si tengo el acceso fácil a a un sistema de análisis de segmento anterior o un sistema no invasivo, aprovechémoslo. Si no, miren, existe la fluoresceína, eso no va a pasar de moda jamás. Contaba hace poco, sí, tuve el lunes y martes unos encuentros muy bonitos académicos. Contaba, estamos haciendo un trabajo con Asia, donde estamos mostrando los perfiles de Boot con fluoresceína. De una manera estática, no, lo estamos haciendo en videos, de una manera dinámica. Y uno puede saber la estabilidad con el Boot. O sea, no está mal. Lo importante es hacerlo. La parte dinámica, yo sé que en contactología hay muchos de los que están en estas pantallas graban sus pacientes, los publican, los muestran, etcétera, pero sirven también como una data, como una estadística. Entonces, por ejemplo, en el boot, si van a tomar un boot con fluoresceína, grábenlo, no una foto, estático no porque da un sesgo. Por ejemplo, acá ven un tiempo de ruptura. Sí, pero no sabemos si es cierto o fue reflejo o fue la queratitis, etcétera. Si se graba, en ese análisis dinámico se va a sacar un punto importante. Y ahí entran como las cosas que venimos haciendo dentro de mi práctica profesional y involucrado con diferentes personas. Hay un trabajo que hicimos entre comparar ese punto dinámico de la fluoresceína versus patrones de equipos a nivel tecnológico como el Keratograph que fue acá. Entonces, sirven, o sea, son herramientas del consultorio. Y esa es mi invitación, que no digan, no, es que Julián tiene todos los aparatos y todos los juguetes. No, no es el motivo por el cual, porque la clínica se respeta. Pero recuerden que siempre lo importante es patrones para no perder el objetivo. Y el objetivo es un paciente con una adaptación, con una prescripción, con un tratamiento exitoso. Entonces, seguimos, hablamos de estabilidad y sigo hablando de consultorio, hablamos de volumen. Miren, yo creo que todos acá en este momento dirán, Schirmer, ¿me va a hablar de Schirmer? Mire, no estoy diciendo que no sirva, no lo he dicho, que la especificidad no es la adecuada, pero si yo sé para qué es, muy seguramente va a aportar el volumen, ¿sí? El volumen no es la cantidad. Entonces, ¿qué es el volumen? Es la reserva que tengo de lágrima. Volúmenes pequeños, por debajo de 0,20, miren, es palabra de experiencia, van asociados a autoinmunidad o a ojos mucoacoeficientes, punto. Meniscos grandes van asociados a evaporación. Si me voy para el Schirmer, encuentro Schirmer pequeño, el que usted quiera, uno o dos, anestesia o sin anestesia, pequeños, por debajo de 5 milímetros en 5 minutos, muy seguramente es mucoacoeficiencia. Si nos vamos para evaporación, puede hacerte 35 en menos de los 5 minutos. Entonces, es entender que vamos hablando en el consultorio, protocolicémoslo. Datos dados por el paciente, evaluación palpebral, vamos a estabilidad de la película lagrimal, vamos al volumen. Y hay algo que podemos hacer que me encanta, ¿sí? Que podemos adicionar y es la composición, ¿sí? La capa mucinosa es la que realmente a veces no podemos nosotros analizar,
pero se puede hacer de maneras muy prácticas. Uno, ¿sí? Podemos ver el recambio de la película lagrimal, ¿sí? Máximo aumento y luz baja. Podemos ver esas partículas que suben y bajan. Si ya somos un poquito más emprendedores en el buen sentido, podemos hacer un test de Fermi, ¿sí? Que es mirar la composición de la mucina con la prueba del helecho. Saco lágrima, lámina por tapete, la llevo a un microscopio y puedo analizar esa mucina. Y también podemos ver el espesor de la capa lipídica, pero ese va más relacionado con la glándula de Bebop. Entonces, pues básicamente son herramientas. Yo insisto con que no hay que tenerlas todas, pero sí aprovechar el recurso que tengo, ¿sí? Yo puedo tener la nevera llena, pero no sé cocinar, pero puedo tener ciertas cositas y puedo hacer un plato espectacular. Entonces, es poner los ejemplos y básicamente es encaminarlos a lo que yo hago en el día a día. ¿Recuerda cuando les decía que no hay una prueba gol estándar para el diagnóstico de ojo seco? Pero para mí, y la he catalogado como una prueba reina, ¿sí? Para mí me delimita la evaporación versus la mucoacoeficiencia y se denomina la memografía. Miren, colegas, tomen este consejo, ¿sí? Todos los pacientes que vayan a tener una adaptación de lente de contacto, exprímanle sus glandulitas en el consultorio y si tienen la posibilidad, ordenen una memografía. Miren, eso aclara el panorama, ¿sí? Si tienen, están coayudando, trabajando con procesos refractivos de cirugía catarata, de lo que sea, sugiéranlo, porque eso aclara el panorama, ¿sí? He mostrado lentes intraoculares perfectos, ¿sí? Con pupilas hermosas, pero con sintomatologías muy marcadas, porque este tipo de alteraciones, ¿sí? Que son las glándulas de meiomio, producen esa famosa queratitis punteada, ya les voy a mostrar un ejemplo. Y esa queratitis es fastidiosísima, cansoncísima, y lo que produce es demasiado síntoma. Las intervenciones a nivel de superficie, donde está nuestra cirugía, que son la adaptación de lentes de contacto, y las cirugías, producen que estos síntomas aumenten o que sean mucho más pronunciados posterior a las cirugías. Entonces, yo no le puedo explicar al paciente, mire, es que usted tenía esto antes, pero ahora le está molestando más. Es mejor decirle, tú tienes esto en este momento y le va a molestar un poco después. Entonces, eso es tranquilidad, es seguridad, legalmente es perfecto porque es como un consentimiento informado en decirles eso previo y no esperar tener el problema de decir después de la adaptación yo me he sentido mal o después de la adaptación me ha ido mal, me empezó a molestar el ojo. Antes no me pasaba y yo creo que si estamos en ese ejercicio de recordar, a todos nos ha pasado eso. Entonces, simplemente es un consejo. Todos los pacientes que lleguen a esos análisis para poder hacer una adaptación, guiémonos de esta tecnología. Me encanta. Esta habla por sí sola. ¿Sí? Esta habla por sí sola porque creo que en este momento, con el auge y el desarrollo que ha hecho la industria por lentes esclerales, en este caso, ha sido por casos como estos. ¿Sí? Queratotomía con flap de la SIC, enfermedades autoinmunes como la segunda imagen, donde vemos alteraciones mucosas o gruesas en la córnea, queratotomía radial versus evaporación total, porque mire el tipo de tinción que es demasiado punteada. O, esta me encanta porque es disfunción total de glándulas de Meibomi y producen ese tipo de tinción que parece como fuera química, pero es simplemente superepitelial, pero que es hartísima. Es como tener una cantidad de pestañas en los ojos. Entonces, sin tinciones no hay nada, ¿sí? Sin tinciones no hay nada. Y les quiero contar una experiencia, y esa experiencia fue esta semana que fui a un lugar, ¿sí? Hablar de ojo seco, a ver pacientes simplemente para hacerles como un tamizaje de ojo seco y estaban adaptados por lentes de contacto. Y la reflexión era, me molesta, alérgicos, triquiasis, alteraciones a nivel de la superficie y la reflexión era, no, pues cuando me pusieron los lentes no recuerdo que me pusieran gotas amarillas. ¿A un paciente le impacta la gota amarilla o la gota verde? Ustedes pónganle una tinción de fluoresceína y muéstrenle la imagen y nunca se le va a olvidar.
Y la de verdelicamina, genial, ¿sí? Porque si hace de pronto la aplicación como no debe ser, va a quedar marcado. Eso el paciente no lo olvida. Pero retroalimentar y que digan, no, es que cuando me adaptaron los lentes, eran lentes normales, ¿sí? Eran lentes, estamos hablando de uso diario, lentes de uso mensual. Nunca me hicieron esto. Mi reflexión es, ¿será que todo esto que a veces nosotros plasmamos en las presentaciones o decimos, se queda ahí? El tiempo no nos queda. La cuestión, como les decía, de los tiburones, de, ¿para qué hiciste? Yo creo que sano, tiene 15 años, ¿qué le va a pasar? Y eso es en la superficie. Recuerden lo que pasó en la parte de polo posterior. Entonces, la verdelicamina, ¿sí? Es otro mecanismo que tenemos de defensa nosotros, ¿sí? Para saber si la conjuntiva tiene compromiso en las células caliciformes y epiteliales. ¿En qué incide eso en una adaptación? ¿Sí? En ninguno de estas y cuatro casos, bueno, cuatro superiores, dos inferiores, yo puedo decir, no le pongo nada, porque para eso está la contactología especializada. Simplemente es para tener la base de decir, mira cómo estabas, mira cómo puedes llegar, mira cómo voy a restaurar tu superficie si es para eso, o cómo voy a mejorar tu visión si es para eso. Entonces, en esta primer parte que es diagnóstico, y creo que nos fue muy bien, Nico, con la hora, vamos a dejar unos minuticos también para poder tener algo de participación. Ya mi voz también está un poco alterada. Yo solo les dejo esta pequeña reflexión. Entonces, básicamente es, hagamos algo diferente, ¿sí? A mí en lo personal me han catalogado como cuadriculado, como psicorrígido, como solo procesos, solo protocolos, pero creo que eso funciona. Y eso funciona para minimizar los errores. Siempre van a aparecer efectos adversos, efectos secundarios, pacientes no satisfechos, pero la idea es reducir al máximo nuestros procesos. Entonces, quiero dejar esa pequeña reflexión, agradecerle al equipo, ¿sí? No puedo decir todos los nombres, Mauro, Frey, a Nico que está acá, a Fernando, a todos los que hicieron parte de esta invitación, agradecerles. Estamos dispuestos en contacto. Este es un espacio para eso, para uno poder despejar ciertas dudas y pues básicamente que mañana esto se pueda plasmar en un paciente, porque creo que de eso vivimos todos, de nuestros pacientes.